Ahora. Iniciamos. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, bienvenidos a este espacio liderado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, acompañado por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas de Alimentación y Agricultura, y por la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en busca de aportar al diálogo en torno a los desafíos que hoy afronta Colombia, particularmente frente a la crisis del COVID-19. La Organización de las Naciones Unidas en Colombia propuso desarrollar una serie de 4 conversatorios que han titulado Reconstruir para estar mejor, soluciones para una recuperación socioeconómica sostenible. Y dentro de este marco tenemos este último conversatorio titulado Reactivación Económica. Esta iniciativa se hace en el marco de la conmemoración de los 75 años de la ONU y bajo un propósito de abordar los desafíos estructurales más amplios y también con el propósito de reconstruir mejor, build forward better, invitando a las naciones a generar oportunidades para promover sociedades más sostenibles, resilientes e inclusivas. Antes de iniciar, se dará paso a una proyección de un corto video preparado en relación con el tema central de este conversatorio. Muy bien. Con esta introducción damos paso al conversatorio. Así que entrando en materia, cuando hablamos de reactivación, se entrelazan problemas bastante complejos. Por ejemplo, la protección a los más vulnerables, donde el concepto de ingreso básico empieza a tomar muchas fuerzas en las discusiones políticas y técnicas. Pensar en el problema de empleo, siendo Colombia un país con una particularidad de tener alto desempleo y alta informalidad al mismo tiempo.
una recuperación y reactivación económica y la posibilidad o no de pensar una reestructuración de nuestro aparato productivo que nos permita salir de ciertas trampas de crecimiento que teníamos en el periodo de prepandemia. Menciono, por ejemplo, la trampa de productividad o una trampa de sostenibilidad. El rol de la tecnología, y hay un quinto, porque ya también nos enfrentamos a una coyuntura frente a un escenario de emergencia originado por el huracán Iota en San Andrés y la ola invernal en departamentos como Antioquia, Chocó y norte de Santander. Entonces, para tratar estos temas en este conversatorio nos acompañan Jessica Payeta, coordinadora residente de ONU en Colombia y representante residente de PNUD en Colombia, Alan Bojanic, representante de país de FAO, Juan Carlos Ramírez, el director de la CEPAL en Colombia, Sandra Cero, directora de MIPYMES del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y Edgar Montenegro, gerente fundador de Corpocampo. Yo soy Carlos Sepúlveda, decano de Economía de la Universidad del Rosario, y los estaré acompañando como moderador en esta conversación. Quisiera comenzar con Jessica preguntándole, dentro de un marco de manejo de crisis, su visión sobre los aprendizajes de como país debemos recoger frente a, primero, los errores en la etapa de contención o de mitigación, ya sea de planeación o de coordinación o de política, que sean importantes replantear o enmendar en esta etapa de reactivación económica, y cómo armonizamos estas acciones de muy corto plazo aún necesarias para evitar un mayor retroceso en pobreza y actividad productiva frente a grandes cuellos de botella también que tenemos que resolver para acelerar realmente la recuperación económica. Y mezclemos esto también con el escenario de la emergencia invernal que apenas estamos empezando. Entonces, en ese marco, ¿cuáles son los aprendizajes? ¿De qué errores podemos aprender? ¿Y cómo armonizamos este mundo tan complejo de acciones de corto plazo, emergencia invernal y necesidad de entrar en reformas estructurales? Buenos días, Carlos. Buenos días a mis colegas, los panelistas, y también pues a todos y todas los que se han conectado el día de hoy en este conversatorio importante sobre lo que nos viene replantear, más que nada hacer un balance 8 meses después de la pandemia. Mire, el sistema de la ONU y el PNUD en particular hicimos muy al inicio un análisis de impacto socioeconómico. Diría yo que al inicio, y ahora tenemos que quizás volverlo a ver, lo habíamos estimado en ese momento, que la pobreza por ingresos podría incrementarse hasta 11 puntos porcentuales, de un 35% a un 46%, como resultado de la reducción del ingreso laboral. Y eso quería decir unos 5 millones de personas que caerían en pobreza monetaria. Pero a lo largo, digamos, 7, 8 meses después, nosotros hemos reconocido también, de hecho, pusimos a Colombia como un ejemplo en la Asamblea General de justamente las medidas que había tomado en cuanto a la mitigación para la reducción de pobreza, y creemos que justamente se toma en cuenta la inversión significativa que hizo el gobierno en cuanto a protección social, de más de duplicar cobertura de personas en sus programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, de usar el sistema de protección social existente. Solo eso va de efecto a contrarrestar por lo menos en la mitad de ese crecimiento en pobreza monetaria. De todas maneras, son entre 2 y 3 millones de personas los que estarían, digamos, cayendo en pobreza. Pero se ha hecho mucho en ese sentido, y realmente un ejemplo para el mundo, lo hemos puesto realmente para América Latina. El otro tema importantísimo que, por supuesto, ha hecho el país es el incremento en la capacidad hospitalaria. También esto, ¿no? Se duplicó la capacidad de las UCIs. Al principio parecía una meta muy ambiciosa, pero se ha logrado. Y por supuesto también inversiones importantes
para proteger el empleo, es decir, incentivos para las empresas que podían, para mantener, digamos, sus nóminas. Aquí yo diría que quizás, si bien, de hecho, en los planes de recuperación también hay elementos importantes como avanzar en la digitalización, avanzar también o mantener las metas de sostenibilidad, como es esto muy importante alrededor de tu pregunta sobre digamos, los recientes huracanes que han afectado a Colombia. Mantener las inversiones que pueden ser parte de la recuperación económica, como por ejemplo pasar a una matriz energética en energías renovables, hacer inversiones de adaptación. Todo esto genera empleo, genera recuperación y al mismo tiempo pues el país está contribuyendo a la lucha al cambio climático, que es lo que vemos está afectando también la devastación que hemos visto con los huracanes, el huracán Iota y las tormentas que han pasado por este año. Yo diría que más allá de, digamos, de lo que tal vez se podría tomar más en consideración hacia adelante, es dentro de los grupos vulnerables que se han enfocado, por ejemplo, para la protección social, yo pondría a las mujeres quizás al centro de esto, a las mujeres y a las personas que están empleadas de forma informal, que realmente hacer una focalización sobre ellos, sobre ellas, porque las mujeres han sido las que más han sido afectadas en su empleo, están más representadas en la informalidad, en las áreas rurales, en los sectores de salud y de servicio que han sido altamente afectados, y además digamos, en las industrias que se han recuperado, como la construcción, las mujeres están menos representadas. Entonces yo diría un enfoque en las mujeres y justamente en las micro y pequeñas empresas. Esto quizás lo va a tocar más Sandra, pero también son temas, digamos, que hemos visto que se puede hacer más focalizado los esfuerzos que se ha hecho, pero en general creemos que el país ha tomado medidas muy positivas que han mitigado este efecto de forma muy significativa, y que por supuesto de no haber podido hacerlo el impacto socioeconómico hubiera sido mucho más amplio. Yo me quedo aquí. Muchas gracias, Jessica. Efectivamente, el tema de género ha sido bastante claro, y la problemática de aumento de brechas, y ya volveremos a ese tema. Quisiera entrar en dos temas centrales que en Colombia nos dificultó particularmente atender la emergencia de una manera más efectiva, y que además son una barrera para nuestro proceso de recuperación económica, y es nuestra alta informalidad y nuestra poca productividad. Estos dos son fenómenos además que se entrelazan y que si no encontramos unas soluciones concretas, ni crearemos empleo rápidamente, ni lograremos aprovechar también esta oportunidad para repotenciar nuestra economía. Entonces quisiera que ahondáramos en la mirada de ustedes sobre esta relación y caminos para su solución. Santiago Levy hace unos días, en el lanzamiento del informe de competitividad del país, plantea un panorama bastante complejo para Colombia, ¿no? Tenemos un bajo nivel y un bajo crecimiento de productividad, incluso relativo a América Latina. Un alto grado de dispersión de la productividad también comparado con América Latina, y esto implica de una manera pues sencilla una mala asignación de recursos y un gran peso de empresas o microempresas informales que refuerzan y están detrás de estos primeros dos elementos. Y ahondando esta problemática, uno de los temas fundamentales que plantea Levy es que no podemos resolver el problema de productividad sin resolver el problema de protección social. Entonces quisiera preguntarle a Juan Carlos, ¿cómo desenredamos el enredo que tenemos en el país frente a nuestras reglas laborales, y entendido también que esto en gran parte es el punto de entrada a la protección social en nuestro país? Ya que tenemos temas
pues muy complejos de solucionar en el corto plazo y de llegar a acuerdos políticos. Salario mínimo alto, sistema de pensiones insostenible, cuál es el rol de las cajas de compensación, parafiscales, un esquema de seguro de desempleo débil. Es decir, ¿por dónde arrancamos? ¿Por dónde arrancamos? Muy buenos días para quienes me acompañan aquí hoy en el panel y para todos quienes nos escuchan. No, Carlos, digamos, con toda esa cantidad de temas se pone y para tan pocos minutos, pero lo que hizo, nada, lo que eso muestra es digamos, las dificultades, porque nosotros precisamente nos caracterizamos por ser un país muy desigual en todo. Entonces tenemos retos casi que de primera generación y otros casi de cuarta, ¿no? En innovaciones, en ciencia y tecnología. Somos un país que venimos de superar, digamos, graves o extensísimos problemas de pobreza. Siguen siendo graves, pero son ahora más reducidos que antes. Y yo creo que ese es el principal esfuerzo, ¿no? Que las superaciones de pobreza no se vengan para atrás. Y, por supuesto, con todas las ayudas nuevas en términos económicos que hace el gobierno a los hogares pobres, no podemos olvidar que el 80% en general, el 85% de los ingresos de los hogares proviene de su trabajo. Por lo tanto, digamos, ahí está el gran esfuerzo con todos los apoyos estatales que se puedan generar. Ahora, nosotros, Colombia tenía gran intensidad en pobreza y en desempleo, y la sigue teniendo en informalidad. Ha llegado como una especie de promedio latinoamericano, pero eso es la conjunción de muchos problemas también asociados con la transición demográfica, con la urbanización del país, también con el conflicto que aceleraba muchos procesos, digamos, de urbanización, y un mercado de trabajo y un sistema productivo con productividades y capacidades de absorción muy baja y con una calificación muy baja. Recordemos que incluso hoy el promedio de educación de un trabajador colombiano, de la población económicamente activa, no llega al bachillerato completo, y no hablemos de temas de calidad. De manera que es digamos, un enorme reto, tanto de incorporación de trabajadores, de personas con capacidades laborales y necesidades económicas, con aumentos de productividad. Colombia ya venía, digamos, en la ruta de crecer más en intensidades, en la necesidad de incrementar más la productividad, porque ya habíamos llegado, digamos, en una trayectoria de transición demográfica como a cierta madurez y estabilidad. Ya la población económicamente activa no crecía al 4 y 5% como hace 15, 20 o 30 años, sino que estábamos creciendo a un 2, digamos, a unos porcentajes mucho más manejables. Nos toma la pandemia en estas circunstancias, la informalidad sigue siendo alta. Ese impacto sobre la informalidad, yo quisiera, obviamente es muy grave, pero quisiera mirarlo en sentido positivo. Muchas de las personas desplazadas de las ocupaciones, y no solamente de los empleados asalariados, son trabajadores informales de muy baja productividad, que operan en general como ingresos complementarios del hogar. Entonces creo que es la hora también de volcarnos un poco más allá de los individuos hacia los ingresos del hogar, ser capaces de encontrar mayores productividades en los trabajadores vinculados y, bueno, potenciar otro tipo de actividades dignas, creativas, en fin. Y por eso pienso, por ejemplo, que un esfuerzo especial tanto para impedir el desempleo como para generar mayores capacidades es el esfuerzo sobre los jóvenes. Y a mi criterio no haría yo un esfuerzo grande sobre el empleo de los jóvenes, no, lo haría sobre la educación, inmenso, con beneficios en el futuro. Obviamente hay jóvenes que necesitan también en el corto plazo tener ingresos, no es, digamos, solamente educación, pero ahí había un
un gran esfuerzo para hacer. Recordemos que Colombia hizo una reforma a la educación muy fuerte hace, digamos, 20 años, que ha impulsado esta casi llegada a la educación completa, universal, de bachillerato, pero requerimos allí para la productividad, para la sostenibilidad, para la transformación tecnológica, un esfuerzo mayor en educación, y haría ese, digamos, ese punto. Finalizaría tal vez, pero obviamente para no extenderme, Sandra ya abordará el tema de pymes, pues que es fundamental en la relación, porque hay también asalariados y asalariados informales e independientes, en una conjunción, y hay pymes pues de todos los tamaños e integraciones, pero bueno, tema de Sandra. Bueno, dejaría aquí en la notica que tomé, porque muy interesante la pregunta de Carlos, si podemos separar a lo Levi los problemas laborales, de productividad y de solidaridades. Colombia tiene esa complicación creativa, que es tratar de resolver en cada problema todos los temas de cantidades, de distribución, de mínimos, de legalidades. Creo que ahí la creatividad, creo que no vamos a poder abandonar eso, digamos, porque lo que dice Levi es, no trate de superar las desigualdades vía los mecanismos de protección social, porque usted está poniendo allí, digamos, un impuesto. Es como el diseño del mercado, pues, perfecto y bien, y esa racionalidad uno la tiene que tener y aporta para las decisiones. En Colombia buscamos siempre decisiones más integradas, donde lo laboral y la productividad puedan andar de alguna manera juntas, donde la regla incentive y controle excesos, en fin. Entonces, no, yo no lo vería separado, hay que encontrar esa, digamos, creo que el modelo de salud que tenemos es muy interesante, porque estratégicamente es una gran alianza público-privada bastante compleja y enredada y con tensiones, pero fíjense que frente a esta situación del COVID ha respondido muy bien, porque ahí están las capacidades, digamos, distribuidas. Obviamente críticas habrá muchas, ¿no? Entonces creo que no se trata de separar, sino de encontrar dinámicas en medio de estas desigualdades, que eso sí es un tema pues muy difícil para Colombia. Esfuerzos en educación, mirar más los hogares, buscar aquellas dinámicas que puedan ser más incluyentes hacia el futuro. Gracias, Juan Carlos. Sandra, este plan... Perdón, porque había una ideita sí muy buena en la formulación de Levi. Él hablaba de las discontinuidades regulatorias. Entonces nosotros tenemos aquí formales e informales, ¿no? Grandes y pequeños, urbanos y rurales. Entonces encontrar integraciones para un país complejo y con tantos grises hoy en día son muy importantes. Gracias, Juan Carlos. Sandra, este planteamiento de Levi parte de un marco conceptual donde los beneficios de la formalización, a medida que aumenta la productividad, no son muy altos respecto a ser informal. Él habla cómo nosotros terminamos grabando la formalidad y subsidiando la informalidad. Y en ese sentido valida esta mirada de tener un objetivo superior de protección social en el marco de la agenda de productividad. Pero por otro lado, vemos que los problemas frente a nuestra estructura empresarial, y digo más bien microempresarial informal, tiene una problemática ligada a una fuerte también economía de subsistencia. Hace poco salieron los datos de la encuesta de micronegocios, unos datos muy interesantes, alrededor de 5.8 micronegocios, y pues hay unos datos que preocupan, ¿no? 68% de los propietarios de micronegocios son pobres o vulnerables, 76% son unipersonales, 76% no tienen acceso a Internet, 98% usan efectivo versus 7% de transferencia y menos de 1% tarjeta de crédito. Y del 25% que ahorraron el año anterior, 73% guardan sus ahorros en la casa, no están bancarizados. Dada esa mirada, uno creería que debe haber pues menos énfasis, diría yo, como en políticas de formalización y más políticas de desarrollo. Al final el cuello de botella de nosotros es falta de buen emprendimiento. Entonces, para eso se recomiendan políticas de productividad y crecimiento, ¿no? Políticas macro de comercio, de competencia, opción tecnológica, habilidades. Entonces, frente a este panorama, quisiera preguntarle qué tan relevante, dónde están los puntos fuertes de la política de formalización empresarial que está llevándose a cabo por parte del gobierno,
y cómo nutre estas dos miradas a la protección social o a lo más, una mirada más amplia de competitividad. Carlos, gracias. Buenos días a todos mis compañeros de panel. Algunos creo que no los veía hace varios meses. Entonces también agradecer por eso, saludar a quienes nos ven en este momento y se conectan en las redes. Y antes de responderte, yo, digamos, obviamente como representante del gobierno en este espacio, pues tengo que agradecer por la invitación y porque además creo que a veces es bueno también escuchar estas reflexiones. A Juan Carlos siempre nos ha gustado escucharlo y nutrirnos mucho de sus recomendaciones. Carlos, para entrar en materia, yo digamos, creo que nosotros sí estamos muy en esta línea de la integralidad. La política de formalización lo dice, digamos, no hay que separar aquí la formalidad por un lado y el desarrollo empresarial por otro. Eso no, por lo menos desde la mirada de las empresas, pues creemos que no es adecuado. Desde la política lo hemos dicho de manera clara, la formalidad es un proceso de múltiples dimensiones, no es un estado binario. Yo no entro simplemente porque tengo un registro a ser formal, solamente por eso, y esa creo que es, y lo hemos reconocido así desde hace un año largo, más de un año, ya vamos a completar 2, desde que se aprobó la política. Si bien tal vez el COVID nos puso unos desafíos, tal vez para darle celeridad a algunas de las cosas que habíamos definido allí, esa es una realidad. Tal vez parte como de las reflexiones que hemos tomado y que hemos hecho al interior del gobierno es, claro, había que tomar unas decisiones de emergencia, unas decisiones inmediatas que respondieran a la problemática que estábamos viviendo y que todavía estamos viviendo. Tal vez ya en una etapa, digamos, que vemos un poco distinto desde el punto de vista de reactivación, sin olvidar algunas de las medidas estructurales que siguen estando vigentes y siguen siendo necesarias. Tal vez tú lo decías, hay un tema de costos, sí, efectivamente, y esos son los dos enfoques tal vez que la política tiene. Solo para recordarles, el COMPES de formalización fue enfático no solo en reconocer que la formalidad no es un estado binario, como lo digo, es un proceso de múltiples dimensiones, no se puede entender la formalidad tributaria y laboral en un universo y la formalidad empresarial por otro. Eso, pues la unidad es una sola, es la empresa. Y por eso las dos líneas tal vez para enfatizar acá son costos y beneficios, que eso, pues eso tal vez es obvio para todos los que nos escuchan. Pero ahí, digamos, se contemplaban algunas disposiciones importantes en ese sentido. Y 2, mejorar la información disponible para tomar decisiones de política pública. Yo creo que ese es uno de los retos que seguimos teniendo hoy. De Micron del DANE, la encuesta de micronegocios del DANE, creo que nos está y nos ha dado muchos instrumentos de política pública para no solamente mejorar algunas cosas en materia normativa, y ya les hablo un poco de eso, sino también para orientar y complementar un poco algunos de los programas que tenemos. Pero no solamente las encuestas y los temas estadísticos, en donde obviamente trabajamos de manera muy coordinada con el DANE, sino también las evaluaciones tal vez de impacto de varios de los programas que tenemos en materia de formalización y de inclusión productiva, que no solo es, digamos, desde el ministerio. Yo creo que acá yo le sumaría 2 cosas importantes. Uno, trabajar de manera muy integral los temas de política y de la oferta de programas que hay entre los que trabajan dentro del gobierno en los temas de, digamos, protección social e inclusión social, y los que trabajamos tal vez los temas de inclusión productiva. Y eso ya se está dando hoy, y tal vez puedo profundizar sobre eso ahora, Carlos, y es una tal vez estrategia que estamos trabajando de manera muy coordinada entre todas las entidades que hacemos parte de los temas de inclusión social y de los temas de inclusión productiva. Hablo de Prosperidad Social y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el resto de ministerios que trabajamos en los temas de desarrollo productivo. Ahí tal vez yo insisto en el enfoque de la integralidad. Eso creo que esta situación nos ha ayudado a contemplar más rutas, por ejemplo, y conexiones entre los programas que tenemos, cómo hacer para que algunos de los beneficiarios de los programas de inclusión social los empecemos a
abordar también de una forma más integral desde los programas de inclusión productiva. Y terminaría diciéndoles algo adicional, y es lo que tiene que ver con el entorno. Hay unos temas de programas, por supuesto, que como les digo, estamos integrando y trabajando de manera conjunta para tratar de generar esas rutas, tal vez entre programas y conexiones entre lo que se hace frente a subsidios y apoyos monetarios y demás. Pero también creo que es un tema de entorno que no podemos olvidar, y por eso tal vez esa integralidad estamos aterrizándola en dos instrumentos importantes, y con esto cierro, Carlos, pues para tampoco demandar tanto tiempo. Uno es el COMPES de emprendimiento, que creo yo que entra y complementa dos políticas públicas que ustedes conocen bien, que es la política de desarrollo productivo, donde se puso énfasis hace ya varios años en los temas de productividad, y el enfoque no se ha perdido. Sigue siendo un pilar o un punto central de la política de desarrollo productivo trabajar en los temas de productividad. Dos, el COMPES de formalización que mencionas, y tres, el COMPES de emprendimiento, que seguramente será anunciado en una semana. Ese COMPES de emprendimiento entiende el emprendimiento en el sentido más amplio, considera y reconoce la necesidad de trabajar de una manera un poco distinta y acotada con esos emprendedores, digamos por necesidad, que tienen unas realidades, y que si bien hay unos desafíos, están ahí, y eso es algo que desde el gobierno no podemos obviar, pero también la necesidad de tratar de ir moviéndolos más hacia un emprendimiento un poco más innovador, más dinámico, y que seguramente es el que va a generar tal vez los temas de crecimiento y de sofisticación que el aparato productivo de Colombia necesita. Y eso se complementa con algo que debo decir, y es una iniciativa legislativa que además integra unas medidas que se necesitan mejorar desde el punto de vista normativo, que es el proyecto de ley de emprendimiento, en el que justo anoche, a medianoche, logramos la aprobación en debate de Cámara de Representantes. Nos queda un debate en el Senado, y creemos que estas tres líneas de política, la ley y los distintos programas que se están articulando en materia de inclusión productiva y social, consideramos que son una buena mirada y un complemento que trata de recoger de alguna forma las cosas que tú nos has mencionado, y lo que hemos evaluado hace ya, digamos, varios meses desde que arrancó este gobierno, de cómo no perder, digamos, los temas estructurales, mientras obviamente vamos atendiendo pues las diferentes emergencias que hemos enfrentado. Digamos, los temas de desastres naturales no son de ahora, Colombia tiene un tema de riesgo alto en ese sentido, y pues el COVID pues nos puso otros retos adicionales que, bueno, que tenemos que seguir, digamos, abordando sin perder, insisto, la mirada en lo estructural y en los temas de largo plazo. Gracias, Sandra. Alan, a pesar de que el agro parece ser un sector que no es, entre comillas, directamente perdedor en esta crisis, junto con el sector financiero, hay dos problemas que enfrenta el sector en Colombia. Primero, Jessica lo mencionaba, y es la afectación en las mujeres rurales al estar más representadas en sectores que sí son afectados por la crisis. Tenemos que agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca es un sector intensivo en mano de obra masculina, y gran parte del empleo rural femenino está en comercio al por menor, en alojamientos, en servicio doméstico, que parece que tiene una recuperación mucho más lenta, por un lado. Y por otro lado, empieza a surgir una preocupación por el aumento de los precios de los insumos y su impacto en la dinámica del sector. ¿Cómo ves el tema y posibles soluciones también en esta etapa de reactivación y recuperación? Sí, bueno, muy buen día también a todos los panelistas, a los que nos escuchan, a ti, Carlos. Yo creo que el impacto que está teniendo la pandemia sobre el sector es muy diferenciado. Es decir, no es que no haya habido impacto, sino que es un impacto dispar, ¿no? Evidentemente hay sectores muy afectados por la pandemia, para no hablar de los desastres naturales de los últimos días. Mujeres rurales sí han sido impactadas, pero también mucho pequeño productor. Estamos viendo el caso de la papa, ¿no? Un exceso de oferta por una contracción de la demanda interna principalmente, entre otras cosas.
pero lo que sí se evidencia es que el sector continuó durante toda la pandemia abasteciendo de alimento, exportando sus principales productos, algunos industrializados, otros en materia prima, pero sí se continuó con esta labor, no había una interrupción. Y obviamente en términos de caída del PIB agropecuario es muy pequeña en relación a otros años, ¿no? Es decir, un sector muy resiliente por ser un producto de primera necesidad, por ser productos de altísima necesidad, pero eso no quiere decir de que comercializadores, principalmente en la cadena de intermediación, no hubieran sido fuertemente impactados, ¿no? Hay una nueva reconfiguración del agro, de las fuerzas productivas en el agro a partir de la pandemia. Por un cambio en los mercados, ¿no? Todo lo que eran hoteles, restaurantes, que si bien se están recuperando, cambió rápidamente la orientación de los productos. Entonces hubo una disrupción en el mercado de productos agropecuarios que ahora estamos volviendo a una nueva normalidad. Ahora, ¿todo eso en qué se traduce en términos sociales? Se traduce, por supuesto, en también aumento en el desempleo en el campo, ¿no? No tenemos los datos precisos para hablar de un número, pero no cabe duda, nosotros tenemos proyectos en todos los, casi en todos los departamentos de Colombia, y por lo tanto vemos eso directamente, el aumento en el desempleo, caída en ingresos también ha habido, principalmente, como decía, en la pequeña producción. Entonces, no es un sector que hubiese pasado indemne, tal vez fue uno de los menos golpeados, pero en términos sociales sí hay una afectación, porque esta contracción del consumo urbano, ¿no? Que quedó muy evidente con el caso de la papa, aunque es un tema recurrente, etcétera, pero sí quedó muy evidente de que hay productos que no están encontrando su precio, ¿no? Y obviamente la cantidad para poder ser colocado. Entonces, hay una afectación directa de toda esta cadena de proveedores de alimentos. Es decir, estoy tratando de hablar desde una perspectiva de sistema agroalimentario, no solo la agricultura per se, sino el sistema que obviamente incluye los consumidores urbanos también, ¿no? Entonces, con esta perspectiva sí que podemos ver esa gran afectación. Ahora, ¿cómo se le entra al tema de la recuperación? ¿Cómo se le entra al tema de reforzar inclusive la resiliencia de este sector? Ha mostrado que es un sector resiliente, ha mostrado que es un sector capaz de aguantar estos tremendos shocks que ha habido, pero no por ello no deja de haberse afectado. Entonces, al hablar de cómo se le entra, sin duda alguna el foco tiene que estar en el pequeño productor, con apoyos muy concretos, asistencia técnica. Todo esto del asociativismo, más que nunca cobra fuerza para que podamos hacer que los productores asociados puedan desarrollar ciertas economías de escala y de esta manera también fortalecer su capacidad, ¿no? Sabemos el enorme potencial que tiene Colombia en términos de poder exportar frutas, verduras. Hay un potencial muy grande, hay tierras, hay climas, hay agricultores muy calificados, y ahí eso nos lleva al tema de la digitalización, nos lleva al tema de cerrar la brecha digital en el campo, nos lleva al tema, por supuesto, de cómo creamos nuevos mercados para productos. Yo creo que la gran estrategia debe estar en impulsar nuevos productos y no ser dependientes en 4 o 5 productos, sino esa diversificación. Entonces, yo creo que la pandemia nos ha permitido el repensar las posibilidades del campo, el repensar también cómo puede contribuir aún más, pero el tema es de dónde se sacan los recursos para inyectar recursos significativos para todos estos temas, aumentar la asistencia técnica,
aumentar los temas de formalización de la tierra. Sabemos que sin formalización de la tierra no va a poder haber una expansión del sector. La gente no va a invertir en tierras precarias, me refiero en cuanto a su condición jurídica. Entonces, ese paquete, esa estrategia, crédito es fundamental, pero hacer que la institucionalidad se fortalezca en el campo con mejores recursos, con inyección fuerte de recursos, como que el gran desafío, porque sí, el campo ha mostrado esa capacidad que tiene para seguir funcionando, ¿no?, pese a la pandemia. Entonces, ya tener una estrategia de post-pandemia, una estrategia de fortalecimiento del sector vía las herramientas convencionales de políticas agropecuarias a las que me he referido brevemente, son parte de ese enfoque de largo plazo para obviamente cumplir metas sociales, para bajar ese desempleo que, como digo, lo ha habido. Hay un desempleo evidente en el campo, cómo reactivamos esas economías, cómo nos focalizamos en esos grupos más vulnerables, qué tipo de políticas específicas y diferenciadas podemos promover en las áreas rurales para hacer del desarrollo rural una verdadera herramienta de reconstrucción de la economía nacional, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa. Podemos después precisar más las herramientas específicas que se requieren, pero lo que sí veo como una alta necesidad son esas políticas diferenciadas para los grupos que han sido fuertemente afectados por la pandemia, ¿no?, en el campo, ¿no? Gracias, Alan. Estoy de acuerdo sobre esa necesidad de tener una mirada compleja y no graduar al sector como ganador, ¿no? Porque el impacto es bastante heterogéneo y es importante mirar eso. Para Edgar también yo complementaría un tema que es preocupante. Y es que antes del periodo de prepandemia, pues en el periodo de prepandemia, antes de esta crisis, ya veníamos teniendo una tendencia fuerte de incremento de la pobreza en el sector rural. Los datos de pobreza en el 2019, pues el principal resultado era un crecimiento histórico de la pobreza en el sector rural. Es decir, antes de enfrentar esta situación ya estábamos en un retroceso en ese sentido. Así que le preguntaría a Edgar cómo ve el tema y cómo ve también los planteamientos de Alan frente a cómo podemos impulsar el sector rural y brindar una recuperación sostenida. Buen día para todos, Carlos y todos los compañeros panelistas, las personas que nos escuchan. Digamos que yo estoy muy metido en el tema del campo y veo pues un gran problema. Uno que siempre nos aqueja a nosotros, que llevamos muchos años en el retraso de la infraestructura, por ejemplo, que tenemos. Nosotros, cuando yo voy a ferias internacionales, vemos, por ejemplo, que Perú o otros países, el gobierno tiene que tener digamos, como meterse más en el tema de poder desarrollar infraestructura para que esos campesinos y esas comunidades puedan sacar sus productos de manera eficiente y no sean tan costosos y lograr eficiencias de economías de escala. Hoy, por ejemplo, si uno mira, en Colombia todavía el café lo bajamos en burro, ¿sí? Cuando en otros países ya, digamos, eso ha hecho casi que sea una actividad más mecanizada, más eficiente. Y en eso tenemos que ver el campo en dos aspectos para poder desarrollar, digamos, mitigar el tema de pobreza en el campo. Es como a los campesinos poderlos, pues, en la asociatividad, uno, pero también ahí el tema de la infraestructura, investigación. Nosotros, hoy los campesinos, todavía muchos de nuestros campesinos utilizan semillas pues, que no tienen investigación eficiente, el nivel de productividad es muy bajo. Por ejemplo, nosotros que estamos en Putumayo o en el Pacífico, en estas zonas donde son además que tiene un problema adicional, que es el tema del narcotráfico, adicionado a eso, pues hace que se vuelva todavía más importante poder tener plántulas y semillas mejoradas, ¿no? Yo siempre digo, por ejemplo,
dentro de la historia mía, que vengo del campo, miro que cuando nosotros producíamos, digamos, la coca, en ese entonces, la producción de coca de 1 hectárea eran cerca de 30 arrobas. Hoy tiene cerca de 350 arrobas la misma hectárea. Porque nosotros seguimos produciendo con las mismas semillas, el palmito, el azaí, porque no logramos también lo mismo que ellos hacen eficientes para lograr llegar a que estos campesinos realmente generar los niveles de ingresos de ellos y poder mejorar su calidad de vida. Entonces, ahí hay un tema que hay que trabajar fuerte. Yo veo también en medio de la pandemia una oportunidad también para universalizar la educación a través del Internet. Desde luego tenemos que trabajar en la conexión para que estas comunidades tengan acceso a esa educación y entonces podemos llegar a tener, porque un campesino no puede estudiar en una universidad de Estados Unidos o estudiar en las mejores universidades, y eso hace también que empiece a esa desigualdad que existe en nuestra sociedad, ¿no? Porque la educación es parte fundamental del desarrollo de estas personas y de estos campesinos. O sea que hay que trabajar duro, fuerte en ese tema para poder que estas personas tengan las oportunidades también de poder desarrollar habilidades en las diferentes áreas del campo y definitivamente de esa manera poder desarrollar, lograr pues derrotar la pobreza que, como les digo, pues estamos rodeados de los flagelos del narcotráfico que se vuelven más atractivos para cualquier campesino y desincentiva la actividad económica, que es la que realmente hace nuestro país hacia adelante. Gracias, Edgar. Quisiera entrar a unos temas puntuales por panelista para ya entrar a nuestro cierre. Hay unos temas pues muy interesantes y mucha tela de dónde cortar y aún preguntas pendientes en las motivaciones de este conversatorio. Así que, Juan Carlos, unas reflexiones sobre el ingreso básico, algo que ya pues planteaste tú y nos decía Jessica, es nuestra fortaleza en programas de atención social y su capacidad de ajuste. Es el ingreso básico el próximo paso, unas reflexiones tuyas para tener presente. Gracias, Carlos. Bueno, yo no lo pondría en ese sentido, digamos, de el siguiente paso, digamos, en el sentido que todo no puede estar concentrado ahí. Parece ser una necesidad, pues, digamos, ya detectada. De hecho, pues, el sistema de transferencias condicionadas o no condicionadas atendía a ese propósito. Naturalmente, las posibilidades, digamos, tanto las posibilidades fiscales como la racionalidad de algunos de esas transferencias, pues deben permitir, digamos, algún enriquecimiento. Hay propuestas de que se haga en la perspectiva del hogar, ¿no? Algo que ya mencionaba yo para otro propósito antes. Otros siguen defendiendo la idea de que se hagan en función de las características de la persona que recibe, ¿no? Por su condición de joven, o mujer, o discapacidad, o labor de cuidado, en fin. Lo que pienso fundamentalmente es que hay un espacio grande. Aquí, básicamente, el problema de discusión grande, yo creo que es por el momento la incertidumbre, porque uno no sabe si está legislando, digamos, o determinando un programa para 3 meses. Sale la vacuna, no tengo vacuna, sirve la vacuna, llega la vacuna, no sabemos cuánto es la temporalidad para la cual estamos trabajando. Entonces, ese margen de incertidumbre también es un espacio ahora para crear. Creo que también, digamos, desde el gobierno nacional, plantear ese tipo de políticas, creo que todavía necesita de un tiempo digamos, de ensayo, de error, de prueba, de experimentación, ¿no? Por ejemplo, creo que para muchos fue sorprendente que en medio de todo el gobierno, digamos, el gobierno en el sentido genérico, ¿no? Hubiera podido encontrar en un momento a otro que faltaban 3 millones de personas que merecían la atención y no lo habían y no la tenían. Entonces yo creo que eso es, digamos, ya es un conocimiento existente, una necesidad declarada, una convicción pública, pero obviamente hay que manejarla con una racionalidad que nos permita avanzar. Creo que hemos sido un poquito cortos en las asignaciones.
Creo que podríamos haber sido más generosos, pero doy el beneficio de inventario porque el que está tomando la decisión no sabe si la está tomando por 2 meses o por 3 años, digamos, ¿no? Y ese es el punto más difícil. Hay los sistemas de información, eso yo creo que en eso hay un avance magnífico, ¿cierto? Hay que aprovecharlo en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido de saber cómo llegar a personas que necesitan. Ahora, eso se va a volver un sistema permanente o un ingreso de emergencia mientras pasamos. Ahí está la gran definición. Y es evidente que lo debemos hacer para que ningún pobre se quede más atrás de lo que ya está, digamos. No hay que dejar a nadie atrás, pero menos dejar que se quede más atrás de lo que hoy puede dejar hay un tema muy interesante con la pobreza extrema, porque la pobreza extrema, que Alan conoce mejor que nosotros allá en el campo, tiene características diferentes a la pobreza de las ciudades, ¿no? Por condiciones de vida, de mercado, etcétera. Hay apoyos distintos. Creo que también hay espacio para esas experimentaciones. Yo aprendí de la pasada ola invernal, con ese desastre tan inmenso en inundaciones, que hay muchas soluciones, aquellas que llamamos de medios de vida para los hogares, con un costo muy bajo, pero que si atienden a la flexibilidad de cada hogar, no de cada, pero de diferentes hogares, se pueden hacer cosas magníficas de gran impacto. Hay veces que normalizamos, pero se entiende que desde el gobierno es muy difícil, sobre todo por el problema de legitimidad y corrupción, establecer flexibilidades. Somos las agencias de cooperación, ONG, organizaciones y alianzas ciudadanas las que pueden permitir esas flexibilidades. Y creo que hay campo ahora en muchos espacios e instituciones, y no debemos ser tampoco tan exigentes a que todo sea excelente, óptimo. Sí hay que jugar con la oportunidad, positivamente. Interesante, Juan Carlos. Jessica, frente a la brecha de género, creo que estamos claros en el diagnóstico y quizás en unos objetivos generales y complejos, ¿no? Debemos avanzar como sociedad en una promoción de corresponsabilidad en los roles dentro del hogar, que aquí en este encierro se ha acentuado y ha sido bastante evidente. Protección a las mujeres frente a la violencia doméstica, integrar ese cuidado del hogar en medidas de valor económico, generar incentivos adicionales para la creación de empleo que favorezcan a las mujeres. Dentro de esta complejidad también, ¿qué medidas consideras que son urgentes tomar? ¿Qué medidas puntuales podemos tomar como sociedad para reconstruir ese tejido laboral perdido para las mujeres? Sobre todo que cuando hablamos de recuperación siempre pensamos en estos sectores jalonadores que tienen un encadenamiento más fuerte y no son intensivos en fuerza laboral femenina como infraestructura. Entonces, ¿qué pequeñas acciones urgentes podemos ir tomando para desencadenar en un rol diferente de la mujer dentro del mercado laboral? Jessica, el micrófono creo que está silenciado. Sí, discúlpame. Por supuesto, es un tema muy cercano a mi corazón, y creo que sobre todo en Naciones Unidas, en el PNUD, varios de nosotros hemos puesto un gran énfasis en visibilizar la vulnerabilidad de las mujeres en esta crisis, pero al mismo tiempo pues, también visibilizar el potencial que tienen las mujeres para todo el país, y esto era mucho antes inclusive de la pandemia, de la inclusión laboral de las mujeres, el empoderamiento económico, como le llamamos nosotros. Y ahí pues básicamente hay que decir que las mujeres están por todo el país, están en todos los sectores, pero están sobre representadas, por ejemplo, en los servicios. En los servicios que han sido altamente afectados, están sobre representadas digamos, en los trabajos informales, en los pequeños negocios, las personas que venden quizás en comida en la calle o algunas de estas cosas. Entonces, es muy importante para nosotros hacer esta diferenciación. Ya de esto lo habló Alan, pero hacer esa diferenciación
además, sobre todo en condición de algo que ha sido muy afectado, por ejemplo, hay mujeres que no han perdido su trabajo como resultado, digamos, de tener que cerrar su empleo, su empresa o su empleo, pero han tenido que renunciar a su trabajo por la carga del cuidado, porque sus hijos se quedaron en la casa y ahora tienen que ser ellas las que tienen que estar ahí, pues a supervisar su educación, también están altamente concentradas en lo que es el cuidado de personas enfermas, el cuidado de personas mayores. Entonces, hacer del cuidado una economía también es importante, una ocupación que sea considerada como digamos, una ocupación que debe también generar ingresos para las mujeres, es uno de los temas. El otro es adelantar mucho en lo que es las tecnologías, las capacidades de las mujeres en la tecnología. Una de las cosas que nos damos cuenta también es que las mujeres han quedado atrás, no todas, pero hay un porcentaje de mujeres que se podría dar incentivos y dar facilidades para que puedan adelantar en sus capacidades digitales, tecnológicas, porque eso les permitiría también trabajar desde la casa mejor y también sobre todo y cumplir en este momento con sus también digamos con sus obligaciones de cuidado, pero haciendo también del cuidado una forma de ingreso. Cuando hablamos de enfocarnos en la informalidad, por ejemplo, también la informalidad refleja también la ausencia al acceso de mecanismos de protección frente al despido o apoyo a la población cesante. Y ahí pues también focalizar y ser muy específico con realmente la condición de las mujeres y las mujeres más vulnerables. Por ejemplo, las mujeres indígenas que están en lugares muy remotos del país, en los territorios, y de cierta manera buscar y incentivos, cómo puede las mujeres que trabajan en la agricultura, las que trabajan, por ejemplo, hay mucho potencial como las mujeres pueden en los servicios ambientales. En la Amazonía, por ejemplo, que hay muchísimas mujeres, cómo pueden ser ellas también parte de los pagos por servicios ambientales, que esa ha sido que creemos nosotros una forma de generar ingresos que a su vez les permita mantenerse, digamos, y contribuir al medio ambiente. Entonces son pequeñas cosas de varias partes, porque las mujeres no están en un solo lugar, no son solo no solamente una persona. Por supuesto, hemos hablado de la ayuda que ya se ha hecho, de las acciones que se han hecho con respecto a la violencia de la mujer. Pero en esto, nuevamente volvemos, cuando estamos hablando de enfocarnos en la informalidad, en las micro y pequeñas empresas, en las que están representadas mujeres, hacer un énfasis específico en identificar lo que a las mujeres tienen más impedimentos, como estamos hablando, los temas de cuidado, que en las industrias que se han activado, por ejemplo, haya específicamente incentivos para que haya mujeres. Y termino con un ejemplo, por ejemplo, en la reconstrucción, que va a haber mucho trabajo de reconstrucción en las islas de San Andrés y Providencia. Es muy importante que en estos enfoques de reconstrucción y de reparación, porque no todo puede volver a hacerse nuevo. Por ejemplo, nosotros tenemos esquemas muy importantes de hacer brigadas de remoción de escombros, por ejemplo. Lo hemos hecho en otros países. A mí personalmente me ha tocado liderar estos programas en Haití después del terremoto, en el Caribe después de los huracanes categoría 5, Irma y María. Entonces, incluir a las mujeres, por ejemplo, en entrenarles para que puedan
también aprendan a reparar, a hacer labores de carpintería, de albañilería, porque en los próximos meses posiblemente va a ser la gran fuente de trabajo y de empleo que hay en estos lugares en procesos de reconstrucción, y las mujeres no están en estas industrias de la construcción, por ejemplo. Entonces, hacer un esfuerzo específico por incluirlas, por incluir paritariamente para que puedan también acceder a estos empleos. Entonces, en esto me quedaría yo, pero meter un enfoque muy específico y deliberado de incluir a las mujeres en las oportunidades. Gracias, Jessica. Tocaría un tema para ya dar una posibilidad de cierre general. Quisiera ahondar con Alan y Edgar, algo que en general se habla de efectos de segundo orden, efectos que esta pandemia también trae y quizás no hemos magnificado. Y hay un tema frente a la brecha urbano-rural en el uso de las TIC, y es el desarrollo humano, ¿no? El costo en educación que estamos enfrentando a todo nivel, incrementa brechas público-privadas, por ejemplo, desde el punto de vista educativo, pero particularmente eso seguramente va a acentuar las brechas urbano-rurales. Por dar un dato, el 91% de las sedes educativas formales oficiales urbanas cuentan con internet versus el 21% en zonas rurales. Entonces seguramente vamos a terminar acá saliendo de esta crisis con una brecha muy profunda en capital humano que acentúan las brechas económicas y sociales. ¿Cómo ven ustedes el tema y qué mensajes quisieran resaltar? Alan. Sí, muchas gracias. Mira, nosotros damos asistencia técnica a través de nuestros proyectos y hemos conseguido, quiero empezar por la buena noticia, ¿no? Y la buena noticia es que hemos conseguido brindar mucha asistencia técnica a través de las TICs, ¿no? Y TICs no es solo mensajes de WhatsApp, sino también de radio, todas las formas de comunicación, y nos hemos dado cosas que antes no trabajábamos. Entonces ha habido un desarrollo importante, no solo en la FAO, sino el Ministerio de Agricultura, la CEPSEA, las instituciones que prestan asistencia técnica, para trabajar mucho más con esto. Entonces ha habido avances importantes en el campo, pero sí, hay brecha y muy grande, ¿no? Es decir, y la brecha no es solo tema de invertir en dotar de computadoras, iPad, celulares, sino principalmente la conectividad. Yo creo que ahí es donde está el gran tema, cómo podemos incrementar masivamente la conectividad en el campo para... Lo otro llega, de alguna manera ya todos los agricultores están familiarizados con manejo de internet, con bajar aplicaciones, están familiarizados con poder acceder a información oportuna, pero sí, el tema de la conectividad debería ser puesto de primero en la escala, ¿no? Y en segundo lugar, sí, invertir mucho más en dotar de estos medios, capacitar en el uso de los aplicativos, qué se puede hacer con la información, el tema de precios, inclusive el tema de eventos climáticos. Hay muchísimo por hacer, hay un campo ahí, pero la pandemia nos ha revolucionado de alguna manera este tema y también ha puesto en evidencia dónde están las mayores limitaciones, dónde están los desafíos que tenemos que superar para realmente cerrar esa brecha digital en el campo. Hay la brecha, pero también, como digo, quiero decir de que se ha avanzado mucho en este año, ¿no? Es impresionante de cómo un agricultor que antes era totalmente dependiente, por ejemplo, de que venga el extensionista, hoy por hoy lo hace digitalmente, entonces nos ha acelerado ese proceso, pero es ahí donde tenemos que aprovechar esta ola para dotar de las capacidades tanto físicas como de conocimiento para utilizar mejor las herramientas de las TICs, ¿no?
Edgar, ¿cómo ves estos temas de formación y capacitación en el campo? También el rol de las TIC, y pasaría también a Sandra para preguntarle cómo la tecnología acelera procesos de recuperación empresarial y qué tenemos que tener en cuenta para impulsar. Edgar. Gracias, Carlos. Yo pienso que la conectividad es muy importante. Desde luego, hoy, digamos, el campo no es la mejor porque pues, todavía está muy flojo en esta cobertura, pero es una oportunidad, yo pienso, para que estos productores también se tecnifiquen, consigan información de primera mano, de investigación, de cultivos, de técnicas de promoción de sus productos. Es muy importante y especialmente yo hago énfasis también en cómo empezar a funcionar, porque hay un problema en el campo que es que los campesinos se nos volvieron ya viejos y son, digamos que estas personas son son más renuentes a la tecnología. Entonces, digamos, una de las cosas que tenemos que trabajar es en cómo estos jóvenes los incluimos ahí y empezamos porque son mucho más fáciles para empezar a implementar la tecnología y sacarle ese provecho, porque la tecnología nos hace, el Internet nos hace conectar con el mundo y poder tener experiencias de productores en África, en diferentes partes del mundo, y cómo compartir esas experiencias para lograr pues eficiencia, ¿no? Entonces, pues el reto ahora es cómo conectar eso, pero yo lo veo también ahora, es una oportunidad que tenemos ahí, hay que trabajar fuerte en eso, pero eso hace que se universalice la educación. Sandra, unas reflexiones sobre el rol de la tecnología y cómo lo podemos aprovechar. También, de nuevo, teniendo un componente de micronegocios muy alto de subsistencia. Pues Carlos, yo ahí tal vez un par de comentarios. Lo primero es que, pues definitivo, pues para nadie es un secreto que esta coyuntura hizo que incluso todos nos volcáramos a usarla, incluso para llegar a nuestros beneficiarios y a las MIPYMES en general. Yo creo que para nosotros está en el centro, digamos, del trabajo, contribuye a la productividad. Tal vez el reto un poco y lo que hemos hecho es ajustar el alcance de algunos programas de cara un poco a la realidad misma de las empresas. Abordar los temas de tecnología con, digamos, un micronegocio que tal vez tiene otras realidades frente a la tecnología que abordamos con una mediana empresa, pues claramente debe ser distinta. Sus realidades son diferentes, las realidades de los negocios lo son también, los sectores específicos demandan tecnologías distintas. Entonces, tal vez ese es un primer punto. Por eso, tal vez parte de lo que hacemos es partir como de la madurez digital de los negocios y en función de eso ir viendo cómo a partir de ese diagnóstico de madurez digital uno acompaña efectivamente a las empresas. Nosotros estamos haciendo una apuesta importante con Mintic y con Impulsa para poner centros de transformación digital en todo el país. Tenemos el reto de llegar a 24 centros el otro año. Ahí estamos atendiendo un universo importante de MIPYMES. El 90% de lo que atendemos en los centros de transformación digital son microempresas. Y por eso, digamos, hemos visto la necesidad de hacer estas diferenciaciones. Por el otro lado, también tenemos unos temas con el Centro de la Cuarta Revolución Industrial que está en Medellín para tratar más bien algunas tecnologías un poco más sofisticadas. Así que yo diría que la diferenciación en función de la realidad propia de los negocios es el punto de partida, uno. No desconocer que eso ayuda a la productividad, creo que mejora las capacidades al interior de las empresas. Lo que hemos encontrado es que los mismos colaboradores empiezan a meterse tal vez en el desafío de entender y de empezar a ver que también miden la eficiencia de su trabajo en función de eso, y creo que eso además genera como unas, digamos, no sé, resultados adicionales a los que en algún momento se planteaban. Creo que otro tema importante es tratar de dar algunas plataformas y ponerlas a disposición de los negocios, contarles, por ejemplo, que ahí con el BID tenemos Compra lo Nuestro, que es una plataforma básicamente donde se encuentran las empresas que compran y venden, y allí incluso estamos trabajando en un módulo especial para los micronegocios
acotado un poco a sus necesidades, a su lenguaje. Creo que ese es un tercer punto, Carlos, y es la forma en la que a veces llegamos a esos negocios más pequeños. Hay que simplificar un poco el abordaje también, insisto, a estas realidades. Hay micronegocios que tal vez para nosotros hay unos temas de tecnología básicos, pero para ellos no. Y eso creo que nos ha puesto también un poco este COVID sobre la mesa, y es la necesidad, yo insisto, de diferenciar y de acotar los instrumentos a las realidades de los negocios y al lenguaje de la gente. Por eso, y tal vez yo cierro con esto, Carlos, y se los decía ahora, hay toda una estrategia enfocada en los micronegocios que se llama economía para la gente. Uno de los componentes centrales de economía para la gente es el componente de tecnología y de acceso a mercados usando la tecnología, que creo que se hizo evidente para la mayoría de los negocios en esta coyuntura, los temas de comercio electrónico y por supuesto los temas de inclusión financiera, que no puedo dejar de mencionar, porque creo que la tecnología también está haciendo y ha hecho que incluso en los temas de acceso, no solamente a créditos, sino a otros servicios, la tecnología empieza a tener un papel muy importante. Y ahí tal vez nosotros, también desde el gobierno, hemos tenido que replantear el abordaje, incluso de la llegada de algunos instrumentos en materia financiera, con nuevos actores que están en este país, como las fintech, y que están llegando usando la tecnología al financiamiento de las micro, pequeñas empresas, además de todo el tema de pagos digitales y todas estas plataformas que se están usando ahora para reducir el uso del efectivo. Entonces yo creo que el tema de la tecnología es transversal, le pega muchas cosas, pero sí creo que hay que partir de las capacidades y de las realidades que las empresas tienen, especialmente las más pequeñas. Y es un instrumento para formalizar. Yo creo que la tecnología ayuda a eso, en todos los sentidos, en los temas de financiamiento, en los temas laborales, en los temas de ventas, de comercialización con la gente, la necesidad de estar en una plataforma, pero por lo menos estar algo formal para poder acceder a ella. Ahí creo que es un transversal que tenemos en la mayoría de los programas para las empresas. Bueno, yo claramente me extendí en el tiempo por la cantidad de temas interesantes. Quiero recoger algunas conclusiones. Por un lado, un buen balance en esta primera etapa de contención y mitigación desde el punto de vista de atención social particularmente, y de reacción y construcción de capacidades en el sector de salud. Unos impactos a atender evidentes frente al tema de la mujer y acciones en el empleo, frente a la juventud, acciones en educación, y frente al campo para mitigar un incremento también en el cierre de brechas, no solo urbano-rural, sino también teniendo en cuenta los avances de nuestros países vecinos. Mensajes de política sobre digitalización, formalización, productividad, infraestructura y educación, y enmarcados en intenciones de integralidad, experimentación y flexibilidad, y entendimiento de la unidad de política, diferenciación del territorio, unidad del hogar como unidad también de focalización, caracterización también de las realidades del microempresario de subsistencia, la mujer y el pequeño agricultor. Le daría la palabra a Jessica para unas reflexiones finales, ya de cierre sobre el desarrollo sostenible, con el uso de tecnologías, que incentive productividad y que sea ambientalmente sostenible. Entonces, unas palabras de cierre, Jessica, por favor. Y aprovecho también para despedirme y agradecerles a todos los panelistas. Para mí fue un gusto moderar este panel. Muchas gracias, bueno, a ti, Carlos, a todos los panelistas, todas y todas, y por supuesto los que se conectaron. Yo terminaría diciendo un mensaje que nuestro secretario general ha venido diciendo, que básicamente no se puede hablar de recuperación sin mantener un enfoque de sostenibilidad, sin mantener las ambiciones, sobre todo alrededor de la reducción de gases de efecto invernadero, y que se vean como realmente una oportunidad. En el caso de Colombia, cambiar los esfuerzos
y las intenciones que tiene el presidente, el gobierno, de cambiar la matriz energética de energías renovables, haciendo estas inversiones, son absolutamente una medida importante de que a la vez se adelanta en la recuperación, se mantiene también este enfoque de sostenibilidad y muy importante ahora. Entonces, mantener esa promesa climática en la que estamos en el momento es muy importante. Colombia se acaba de ser, digamos, afectada justamente por lo que es el cambio climático. No es coincidencia que esta ha sido una temporada de las peores que ha habido en historia en cuanto al número, digamos, solamente de huracanes y tormentas, y debe ser pues aún más una razón para invertir en la resiliencia de las comunidades, en manejar invertir, digamos, que genera también empleo, invertir en el manejo de aguas, en el manejo de inundaciones, invertir en energías renovables y hacer también inversiones complementarias entre la conectividad y la sostenibilidad. Por ejemplo, llevar paneles solares de energía solar conjuntamente con internet satelital, por ejemplo. Son inversiones que ayudarían en ambos sentidos. Así que, termino diciendo que nosotros como PNUD todos los años lanzamos un informe de desarrollo humano global. Este año va a ser el 15 de diciembre y es un tema justamente que va al centro de ese, digamos, sinergia entre la vivienda del hombre y la mujer, y el ser humano, mejor dicho, y el medio ambiente. Va al centro de esta nueva era geológica de la que se habla mucho, el antropoceno, pero además estamos analizando el índice de desarrollo humano por primera vez, que en 30 años que el PNUD viene publicando, por primera vez va a tener una caída estrepitosa, porque esta crisis afecta a los 3 componentes de este índice, que es la economía, la salud y la educación. Entonces, sin embargo, hemos hecho algunos estimados que de hacer inversiones en digitalización, esa caída se reduciría a la mitad, pero al mismo tiempo eso tiene que ver un índice nuevo que se está construyendo con justamente cómo la sostenibilidad y las inversiones en sostenibilidad reducen el desarrollo humano o aumentan el desarrollo humano en la medida que se puede. Entonces, pues desde ya estaremos hablando un poco más en detalle de esto el 15 de diciembre, que lanzamos nuestro nuevo informe global sobre desarrollo humano. Muchísimas gracias de nuevo a Jessica Falleta, coordinadora residente de la ONU en Colombia y representante residente del PNUD en Colombia, a Alan Bojanic, representante del país de FAO, Juan Carlos Ramírez, director de la CEPAL de Colombia, Sandra Cero, directora de MIPYMES del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y Edgar Montenegro, gerente fundador de Corfocampo. Creo que hemos entregado unas reflexiones muy interesantes que sin duda serán insumos para construir medidas efectivas de recuperación, de reactivación y recuperación económica, y nos permitirán también pensar en un nuevo contrato social que nos lleve a un modelo de desarrollo mucho más sostenible. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias para todos. Hasta la próxima, que estén muy bien. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias a todos. Carlos, Edgar, Sandra, Alan y Juan Carlos por acompañarnos. Gracias, Jessica, por ustedes invitarnos. Adiós. Muchísimas gracias. Los próximos mensajes pendientes para el próximo foro. Seguro, Juan Carlos. Chao, chao. Ya no estamos al aire.